Hermanos en Cristo, ¿cómo están? Gloria a Dios, amigos, amigas, donde quieran que estén. Yo le pido a Dios que los bendiga y que a todos, incluyéndome a mí y a nuestros seres amados, nos ilumine con su poder y su gloria en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí hoy en tu programa El Rescate. Gracias por estar con nosotros, gracias por su atención. Ojalá que este programa esté siendo de su agrado. Estamos haciéndolo no buscando perfección, sino buscando compartir lo que el Señor me ha compartido a mí, que ha sido tanto, y estoy muy agradecida. Y me gustaría en el nombre de Jesús que ustedes también se levantaran y resplandecieran en Cristo, que hicieran voluntarios en algún lugar. Yo aquí, este es mi lugar de ser voluntaria y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y que encuentren ustedes su lugar de voluntario y si ya lo tienen, que florezcan aún más, que haya más retoños y que lo siga usando más en el nombre de Jesucristo. Y estamos aquí invitando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo para restituir y rescatar lo que el tiempo se llevó, rescatándonos de la enfermedad, dolencia, adicción, para enfrentar la nueva persona que hay adentro de nosotros en Cristo Jesús. Rescatar y renovar el amor de Dios en ti mismo, tu familia, en Dios, y quizás iniciar el ministerio guardado en tu corazón aquí en tu programa El Rescate, recorriendo el camino hacia el rescate de tu alma. Y hoy vamos a hablar un tema de la soltería. Yo he estado soltera ahora desde el 2016 y ahorita es el 2023, que ya van para 7 años. Y gracias a Dios que me ha librado de caer en errores como ya los he cometido en relaciones pasadas. Y vamos a hablar del don de la soltería. Mucha gente puede decir, y yo lo he escuchado muchísimas veces, yo no tengo el don de soltería. Yo no nací para estar soltero. Yo necesito una pareja. Mi Dios me tiene que dar una pareja, si no, no estoy contenta, feliz. Yo he aprendido tras las experiencias de mi vida en las relaciones en las que Dios me ha permitido, ya sea de su santa voluntad o fuera de su voluntad en ellas. He aprendido de todas y ahora he resuelto a consagrarme a Dios en soltería. Y pueden decir ustedes, ay, hermana Blanca, esa es usted. Usted tiene el don de la soltería, pero yo no. Bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos, hermanas? El don, ¿qué es la palabra don? Es un regalo. Es un regalo. No es una cosa especial que naciste con ella, no es algo que estás designado. A veces sí es un llamado a la soltería, a veces son temporadas, a veces es por una vida eterna. Yo he visto pastores que en realidad nunca se casaron, nunca tuvieron hijos y siempre estuvieron en el ministerio, sí los he visto. Ahora, eso también es una elección, porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío. Dios no sobrepasa nuestro libre albedrío. Si este pastor que les digo, él hubiera decidido casarse cuando su destino era estar soltero, Dios lo hubiera permitido. No sé qué hubiera sido de ese matrimonio, de los hijos, no lo sé, pero lo que sí sé es que él hubiera podido casarse. Pero él decidió quedarse soltero. Fue una decisión propia. Y así es con todo. Llegamos a momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que hacer decisiones.
Y esas decisiones pueden ser eternas, permanentes o temporales. Y siempre hay que hacer oración para nosotros aceptar la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Te lo digo por experiencia. No siempre ha sido mi mejor fuerte hacer buenas decisiones, especialmente en relaciones. Muchas veces me dejo guiar, o me dejaba, gracias a Dios, para honra y gloria de Cristo Jesús solamente, no por fuerzas mías, sino que mi clamé y Él me respondió. Pero yo antes me dejaba guiar muchas veces por mis deseos, mis necesidades, todo lo que yo añoraba. Y a veces uno en nuestra mente tienes aquí un sueño, una imagen de lo que el mundo, la televisión, cuando eras niño, todo ese Disney World, Disneylandia, todos esos han puesto en nuestra mente una imagen de una relación, de cómo debe de ser una relación. Y lamentablemente muchos nos hemos dejado seguir por eso, de que la soledad está en la soltería y que una pareja es tu éxito, tu apoyo. Pero habiendo estado en una relación y habiendo estado soltera por muchos años, también cuando yo me convertí a Cristo, yo recibí la convicción al pecado por medio del Espíritu Santo. Me alejé de una pareja con la que yo estaba viviendo en fornicación y quedé soltera, déjame te digo por cuántos años, por 8 años. Eso fue recién me entregué a Cristo. 8 años de soltería, sin relaciones, me dediqué a Dios, a mi familia, a mi trabajo, que mi familia siendo en ese momento mi hija. Y después sí me casé, pero no fue con mucha sabiduría. Y cayó el matrimonio, no sé por qué. Y gracias a Dios te restaura, como siempre lo he dicho, Dios te puede restaurar a ti, tanto como lo ha hecho a mí. Y seguí queriendo buscar. En mi mente decía, bueno, si estoy casada, no estoy fornicando, está bien. En esa etapa que duró desde el 2009 hasta el 2016, donde tuve 3 matrimonios, y son como 7 años. En esos 3 matrimonios me di cuenta y me dije a mí misma, basta. Mis deseos no deben de ser los que controlen mi vida. Y claro, como fue mi primer matrimonio, yo busqué un segundo matrimonio para reemplazar lo que había perdido. Y mis deseos, después de un divorcio, yo me imagino que todos, no nomás yo, después de un divorcio, de una relación que has tenido mucho tiempo y luego te quedas sin eso que tenías cuando estabas casada, entonces vas a desearlo. Es normal. Es humano. Nunca dejemos que nadie a nosotros nos quite nuestro lado humano. ¿Qué es el lado humano, hermana Blanca? Bueno, hay 2 partes del lado humano. Uno es nuestros deseos, emociones, añoranzas, esas imaginaciones que tenemos en nuestra mente que queremos lograr, nuestros sueños. Esas imaginaciones que nosotros hacemos, planes en nuestra mente. Todo eso es humano, los deseos humanos, como el comer comida. Tú puedes decir, hey, voy yo a desear esto y esto en mi vida. Lo puedes hacer. Ahora, te voy a decir algo que lo podemos hacer. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Claro que el comer, el dormir es necesario para la vida en este planeta Tierra. Pero podemos decir que nuestros deseos íntimos, sexuales, carnales, no lo son. Tú puedes tomar control y autoridad de todas esas cosas que nos están atormentando en esa área de nuestras vidas.
si es que estamos siendo atormentados. Porque te digo por experiencia, yo tuve que pasar por ayuno, oración después de mi divorcio para deshacerme de mis deseos carnales que me hubieran mandado a un cuarto relación no lícita. No fue fácil, pero no es imposible. No es porque yo tengo un don que Dios me dio, el don de contendencia, el don de esto, no. Yo deseaba otra relación, pero decidí en una decisión poner el reino de Dios primero y seguir adelante en mi camino. Y no tenemos que decir a la hermana Blanca si tiene el don, yo no. No. Primero les voy a leer este primer texto bíblico con el que vamos a empezar este programa de la soltería, que dice así, Primera de Corintios 12:31. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Al nosotros añorar, clamar por los dones que necesitamos, no significa que estamos faltando a alguien, sino que siempre Dios nos lleva de gloria en gloria, victoria en victoria, que siempre hay dones, regalos que Él nos quiera dar. ¿Por qué no pedir el don de continencia? Puedes decir tú, ay no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El estarte quemando? ¿El estar en una equivocación, una relación errónea? ¿En desesperarte y buscar en la carne en vez de buscar en el espíritu? La carne y el espíritu, nuestras necesidades íntimas. Voy a mostrar en la Biblia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice ser él que era fariseo de fariseos. O sea, él estaba en una religión que se necesitaba estar casado para ejercer puestos, porque a un soltero no se le daban tanta autoridad, ¿cómo te diré? El puesto no se le otorgaba quizás a un soltero. Y él dijo esto, cuando él se convirtió a Cristo, muchas personas creen que él estuvo casado y que después su esposa no lo siguió en el camino del cristianismo. Y muchas personas dicen que él era soltero, que él tenía el don de contendencia, que él no necesitaba, que no tenía esos deseos humanos que todos tenemos. Déjenme les digo dónde queda eso. Está en Romanos capítulo 7 y vamos a empezar desde el verso 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a poner una pausa ahí. Ahí él está dividiendo lo que él quiere hacer con lo que no quiere hacer. Ahí él está diciendo que lo que aprueba la ley y lo que no aprueba la ley. Ahí también está diciendo que él hace algo que no es él, sino el pecado que mora en mí. Algo que te impulsa en tu interior a hacer algo que sabes que está contra la ley. Muy claro, él está aquí. Esas son las luchas internas, las batallas mentales, carnales. Y dice aquí, yo no soy espiritual, yo soy carnal. Pero vamos a seguir adelante, porque para todo hay remedio. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, empezamos
en el texto 18 otra vez. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, nosotros queremos cumplir a Dios, queremos obedecer, queremos ser libres de la tortura, de la pelea interna que dice, ¿obedeceré a Dios o no? ¿Resistiré o no resistiré? Es una pelea interna. Y aquí dice, yo quiero hacer el bien, quiero resistir. Pero, ¿qué pasa? No el hacerlo. O sea que no viniste integrada con el rechazo a la carnalidad. Hay que aplicarlo. El rechazo a la carne hay que ejercerlo, aprenderlo, dominarlo, adquirirlo, pelear por él, guerrear espiritualmente para obtenerlo, porque no existe en ti. Puedes obtenerlo, se puede obtener. Sigamos en el texto 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y seguimos adelante, el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál ley? Que el mal mora en nosotros. El 22 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de pecado que está en mis miembros. Sí, amigos. Hay una guerra interna que debemos saber que existe. Porque si no sabemos que existe, ¿cómo la vas a combatir? ¿Cómo la vas a guerrear? ¿Cómo sabes que a lo mejor ni es nuestro propio deseo, esos deseos que tenemos, sino demonios que moran en nosotros, el pecado, la carnalidad humana que está apartada de Dios, que tenemos que rechazar y que se nos ha llamado a eliminar? Seguimos adelante. En el texto 25 que dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero nosotros tenemos que saber que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Les recomiendo cuando tengan tiempo, por favor, lean o escuchen el libro de Romanos 8, que ahorita les di el pleito interno que tenía el apóstol Pablo en el capítulo 7. Y luego en el 8, él empieza a decirte, está la carne, está el pecado, están los deseos, está todo esto que estoy peleando y que no quiero hacer, pero a la mera hora lo vivo haciendo. O peleo tanto que no sé ni qué hacer. Y luego en el capítulo 8 de Romanos está la solución. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Hay mucho que aprender y entender en este versículo. ¿Qué significa la carne? Ya lo dijimos, es esos deseos. ¿Y qué significa hacer morir las obras de la carne que salen de nuestro cuerpo? Nosotros lo podemos hacer, si no la Biblia no hablaría de hacer morir las obras de la carne, porque sí se puede hacer. Yo estoy aquí como testigo de hacerlo, de que sí se puede lograr.
Es importante saber del pleito, de la existencia que vive y que puedes vencer, que por el Espíritu dominas la carne. Ya que dice claramente, si lo hacemos, viviremos. El vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne o ceder ante la tentación por el deseo. La diferencia de la tentación y del pecado. Si yo estoy aquí pensando cosas de que quiero, deseo, lo que no debo, eso es una tentación. ¿Qué hacer con esa tentación? ¿Va a caer en el pecado o no va a caer en pecado? ¿Vas a caer en el pecado o no vas a caer en el pecado? Ahí está el primer paso, el pensamiento, la semilla que llega en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con esa semilla? ¿La vamos a triturar o la vamos a expandir a que retoñe? ¿La vamos a hacer que muera por base del Espíritu Santo o vamos a darle comer a la carne para que crezca y se haga más feroz? Eso es la respuesta a la soltería. Esas son las preguntas que me tuve que hacer yo para poder hacer la decisión. ¿Sigo soltera purificándome en Dios o busco otra relación? Quizás que termine en fracaso. Mejor obtener mi relación con Dios bien firme y que dejar que me sane y que me limpie puramente de mis entrañas desde adentro hasta afuera para poder resplandecer en Él, o seguir buscando y satisfaciendo la carne. Y esto puedes usarlo en todas partes de tu vida, no totalmente en la soltería. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente. Ya sabemos que las obras de la carne son pecado. Nosotros, se nos dice en Romanos, y esto es un capítulo antes de que Dios por medio de Pablo expusiera su tema de los dos personas que peleaban adentro de sí, el espíritu y la carne. Entonces vamos a ver Romanos 6, 11, 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No darle lugar a las tentaciones. Matar ese deseo desde que está en semilla. Ahora dirás tú, ay, hermana Blanca, ¿qué semilla? El mío ya es un árbol o es un huerto de árboles de pecado, que ya estoy bien infringida en él. No importa, hermano, te acabo de decir. Ahí estaba yo. Yo estuve casada, con intimidad muchas veces también. Y el Señor logró quemar ese huerto de pecado en mí, para no volver a caer en el pecado. Y digo pecado porque si vas a entrar, todo lo que no es hecho por fe es pecado. La Biblia nos dice, si no lo haces por fe es pecado. Si yo no me casé por fe, si yo me casé para satisfacer la carne, es pecado. Así que hay que saber casarse espiritualmente en vez de carnalmente también. No nomás para satisfacer la carne, casarse. Y ahorita también vamos a leer otro texto bíblico que nos habla de eso. De que queremos, dice aquí, pero si carecen, y esto es en 1 Corintios 7, 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y en otra versión de Biblia dice, y si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y sí, está bien, eso es lo que yo hice. Con tal de no estar fornicando, déjame caso. Pero, si ven en esos dos textos bíblicos, dice aquí uno de ellos, dice, si carecen de dominio propio, o si no tienen el don de continencia. Carecen de dominio propio. Ese es un fruto del Espíritu.
¿Qué significa? Que lo podemos alimentar espiritualmente y puede crecer el dominio propio. Y el don de continencia, ya dijimos que la palabra don es un regalo, lo podemos pedir y se nos puede dar. Hasta pastores, yo he escuchado que han caído en divorcio y después dicen, no, pues yo ya no puedo, yo ya estoy bien quemado de la carne, ya tengo que satisfacerla, ya me estoy quemando en la carne, ya me tengo que casar. No estás casándote por fe, estás casándote en lujuria. ¿Qué vas a recibir? El que coseche en la carne el que siembra en la carne va a cosechar carne. Pero si siembras espiritualmente, si te casas con dones espirituales, puedes también estar tú creciendo y teniendo fruto del Espíritu. Nuestro retoño puede ser espiritual. Ese matrimonio puede ser retoñado en espíritu y no en la carne. Vamos a ver ahora en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahí vamos. Ya la agarraron ustedes, ¿verdad? Ya lo percibieron. Si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿para qué padecemos nosotros? Entregámosles a Él nuestros padecimientos carnales. Pidámosle el don de contendencia y el fruto del dominio propio. Amén. Vamos a seguir leyendo este texto en 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo padeció en su carne por nosotros. Podemos decir, este deseo yo lo clavo a la cruz del Calvario y la obediencia de Cristo Jesús. Yo someto mi cuerpo en ayuno, en oración, a la cruz del Calvario. Ese deseo no me va a controlar a mí. Señor, yo clamo a ti, dame ese don de ¿cómo se llama? Perdón. Don de continencia. Dame ese don de continencia, Señor. Haz que el fruto nazca en mí. Debemos morir a las obras de la carne que salen de nuestro cuerpo por medio de los deseos carnales. No solo Blanca, no solo Dios le va a contestar las oraciones a Blanca. No solo Dios le va a ayudar a que mueran las obras de la carne de Blanca. No solo Dios me va a dar a mí el don de continencia o el fruto del dominio propio, también a ustedes. Ahora, el cuerpo es un maravilloso esclavo, pero un horrible amo. No podemos dejar que los dichos, otro dicho que se me viene a la mente es al cuerpo lo que quiera. Te estás convirtiendo esclavo de tu cuerpo, olvidándote que tienes alma y que tienes espíritu y que tienes un Dios que te dio su palabra, que dio la vida por ti. Al cuerpo no. Hay que ayunar. Cuando nosotros le decimos al cuerpo, no vas a comer por este tiempo, le estás diciendo a tu cuerpo, tú no eres mi amo, eres mi esclavo. Este cuerpo es para ser utilizado para el reino de los cielos, no para fornicación ni para pecado. Esta mente es para cantar alabanzas, para limpiar, para interceder, para grabar escritura, no para que te lleve a un lugar, imaginaciones en contra del Espíritu Santo. Vamos a leer un poco ahora que dice en Romanos 8:13, 1 de Juan 1:6-8, que las obras de la carne que salen inconscientemente del cuerpo sean llevadas a la muerte, juzgadas, dejadas una por una conforme vaya recibiendo luz. En otras palabras, dejó de hacer las cosas que la luz me revela que están mal.
Si Dios te dice está mal hecho, ¿para qué lo vas a alimentar? ¿Para qué? Ayuno, oración, alabanza, escritura, atender al culto, aunque sea diariamente. Cuando estés en tu casa, no por dar tu mente a las cosas del mundo. Que penetre su vida, su verdad, a destruir las obras de la carne en nosotros. No podemos odiar o crucificar algo que no sabemos que está mal. Pedirle a Dios discernimiento. La crucifixión no puede ir más lejos que la luz que cada uno tiene. Esa luz que me tiene que revelar las cosas que están mal, tenemos que alimentarla para que crezca y pueda controlar los deseos de la carne. Nosotros debemos morir al pecado. Las obras manifiestas de la carne nos las dicen en Gálatas 5, que son las que sabemos que son pecado antes que las hagamos. Si continuamente viviendo según la carne y viviendo en pecado, moriremos. Si no vivimos según la carne, entonces hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5. Romanos 8 y Gálatas capítulo 5, por favor léanlo cuando tenga tiempo o escúchenlo. Podemos poner algún YouTube canal, alguna cosa que te dé Gálatas 5 y Romanos 8. Porque entonces hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es posible hacerlo. Y en el nombre de Jesucristo, que te dé a ti el poder de hacerlo. A lo mejor no va a llegar mágicamente, pero sí va a llegar. No va a llegar como por obra de gracia. Hay que luchar. Entre más árboles haya en nuestro huerto de pecado, hay más trabajo que tengamos que limpiar. Las obras de la carne, o también llamadas las obras del cuerpo, son las acciones que nos damos cuenta que están mal, hasta después de haberlas cometido. Cuando el Espíritu Santo nos lo hace saber, recibimos la luz que recibimos que está mal. Por eso todo lo malo que hagamos inconscientemente, sin que pase en nuestros pensamientos o que estemos de acuerdo, es una obra de la carne. Ahora vamos a cerrar con este estudio, con este texto bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 3, 2 y 3. Amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a tener un encuentro con Él. Vamos a empezar desde hoy a tener la pureza. Y jóvenes que no están casados nunca, les digo que su motivo de casarse tiene que ser espiritual. Para servir, poner el reino de los cielos primero y después por añadidura. No quemándote sin siquiera pedir el don de continencia y el fruto del dominio propio. Vamos, y todo aquel que tiene esperanza en Jesucristo, en verlo, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ayúdenos, aquí estamos para servirles. Les podemos ayudar en ayuno, oración. Yo me pongo de acuerdo con su petición, me puedo poner a ayunar con ustedes, a crear un camino más puro para este mundo, para nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra descendencia, que logremos conquistar nuestra carne por medio del Espíritu, animándote y desafiándote a buscar intimidad, pureza con Dios, para cuando estemos con Él, aquí en nuestros momentos con Él o en el siguiente mundo, no estemos en vergüenza, sino en purificación, aunque no nos alcance perfectos, tan siquiera que nos alcance luchando por la perfección y pureza en Él, en el nombre de Jesucristo. Y si hay divorcios y deseos carnales, diciéndote, Dios te amó tanto, como dice la camisa que me puse hoy, no sé si se va a alcanzar a ver, pero dice, Jesús te amó tanto fuera del infierno,
Jesus loved the hell out of you. Así puede sacar el infierno que hay en nosotros y nos ama tanto y nos puede sacar del infierno. Amén. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, yo vengo a tu presencia pidiendo por todos los que escuchan mi voz, que esto quede grabado y sellado en su corazón por medio de tu Espíritu Santo y tu sangre, para siempre de los siempre. Que se inicie el proceso de purificación, de alabanza en nuestros seres, en el nombre de Jesucristo. Que nos ayudes a ayunar con el deseo de leer tu Biblia. Y te recibimos a ti como Señor y Salvador, en el nombre de Jesucristo. Te esperamos en el siguiente programa y te pedimos que compartas este estudio bíblico y que nos permitas entrar y llegar a donde nosotros no podemos alcanzar. Comparte este video, comparte este Facebook o este programa donde nos hayas encontrado en esas redes sociales. Te lo agradeceremos mucho y estarás poniendo tu granito de arena en el reino de los cielos. Te invitamos también a, si quieres algún servicio, oración, ayuno, consejería pastoral, funerales, estudios bíblicos privados, o si gustas una Biblia, una oración, aquí estamos para servirte. También si gustas patrocinar este programa, lo puedes hacer. Contáctanos al 832-997-0710 y o correo electrónico elrescate2022@gmail.com. Gracias por quedarte con nosotros, por seguirnos, por compartirnos, por suscribirte y gracias por ser hijo de Dios. Gloria a Dios y bendiciones. Bye.